Hola amigos, bienvenidos a Subelmut, tu curso de física virtual. El día de hoy vamos a hacer un tema sumamente interesante. Vamos a colocar una molécula, es decir, un dipolo eléctrico en una zona donde existe un campo eléctrico y nos va a interesar saber cuánta energía va a almacenar esa molécula colocada en esa zona. Muy bien, para eso vamos a recordar qué cosa era un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico era una configuración conformada por dos cargas eléctricas, una negativa y la otra positiva, separadas una distancia fija entre ellas. Vamos a llamarle a esta distancia fija entre ellas, vamos a denominarle, a ver, por ejemplo, 2A. Muy bien, ajá. Estaba representado por un vector denominado vector momento dipolar. Vamos a colocarlo aquí, ¿sí? Recordando que el vector momento dipolar, el módulo, no era otra cosa que la distancia por la carga, es decir, 2Q por A. Muy bien. Eso era un dipolo eléctrico. Muy bien, así se comportan las moléculas polares, como por ejemplo la molécula del agua que vimos ya en la clase anterior. Voy a colocar este dipolo eléctrico en una zona donde que hay campo eléctrico. Así que voy a colocar por aquí un campo eléctrico. Ahí está nuestro campo eléctrico, ajá, representado por las líneas de fuerza del campo eléctrico. Si tú ya sabes que son las líneas que denominamos normalmente líneas E, ¿no es cierto? Ahí está entonces nuestro dipolo eléctrico en una zona donde existe un campo eléctrico. Quiero saber qué va a suceder. Bueno, como tú ya sabes, si tenemos una carga eléctrica en una zona de campo eléctrico, sobre esta carga eléctrica va a interaccionar el campo a través de una fuerza denominada, en este caso, Q por E. La fuerza Q es la manera como el campo interacciona sobre la carga eléctrica, ¿no? La fuerza es la medida de interacción del campo sobre la carga. Muy bien, ahí lo tienes. En este punto de acá, como esta carga es negativa, la fuerza va a ser igual, pero con dirección opuesta. Por eso le vamos a denominar menos F. Muy bien, fíjate también que el momento dipolar P y el campo eléctrico forman este ángulo que le podemos denominar teta. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Mira, tenemos un par de fuerzas denominado también cupla actuando, ¿no?, sobre nuestro dipolo eléctrico. ¿Y qué va a intentar hacer esta cupla? Esta cupla va a tratar de girar, en este caso en forma horaria, a nuestro dipolo eléctrico. De tal manera que finalmente va a intentar que este dipolo eléctrico se alinee ¿con quién? Con nuestro campo eléctrico. Va a tratar de que nuestro vector momento dipolar se alinee ¿con quién? Con el campo eléctrico. O sea que el campo eléctrico va a tratar de rotar, ¿a quién? A nuestro dipolo eléctrico. Muy bien, ok, perfecto. Vamos a averiguar cuánto trabajo tendría que realizar el campo eléctrico para justamente rotar a nuestro dipolo eléctrico. Muy bien, para eso recordamos que el elemento de trabajo no era otra cosa que F.ddl. En nuestro caso, lógicamente, la fuerza F es la fuerza del campo, ¿sí? ¿Y ddl quién será? Como esto va a intentar ser rotado, nuestro ddl va a ir en ese punto, en esta dirección. Vamos a colocarlo aquí, ahí está nuestro ddl. Muy bien, fíjate que ddl y obviamente esta distancia, pues que le podemos llamarle vector R a esto de aquí. Vamos a denominarle, a ver, vector R, ahí está. Vamos a empezar con otro colorcito mejor, ¿sí? Nuestro vector R, ¿sí? Y nuestro D, vamos a llamarle vector R, ahí está, vector R, y nuestro vector ddl forman, ¿qué ángulo? Forman 90 grados, ¿de acuerdo? Bien, ¿a qué es igual esta multiplicación escalar? Vamos a ver, esa multiplicación escalar, ¿sí?, va a ser igual al tamaño de F, ahí está, por el tamaño de ddl, ahí está, por el coseno del ángulo que forma F con ddl. Vamos a ver qué ángulo forma F con ddl. F con ddl, obviamente este ángulo de aquí, ajá, es el mismo ángulo teta, ¿no es cierto? A ver, o no, vamos a ver acá, si este de acá es teta, perdón, este es un ángulo complementario, sería beta. Está claro que teta más beta me daría justamente pi medio, ¿de acuerdo? El ángulo que forma entonces la fuerza con ddl es el ángulo beta, pero teta más beta me dan 90 grados, son ángulos complementarios. Muy bien, ok, entonces sería por coseno, ¿sí?, de beta, pero como
beta y teta son complementarios, yo puedo decir que el elemento de ese trabajo no es otra cosa que F por D de L por el seno de teta. Muy bien. ¿Quién es D de L? Vamos a ver quién es D de L. Ok, colocamos. ¿Qué cosa es D de L? Bien, para reemplazarlo aquí. Ajá, mira aquí. Si nosotros llamamos a este D de L, y obviamente a ese ángulo de aquí, atención aquí, a este ángulo de aquí le llamamos D de teta, está claro que hay una relación entre D de L y D de teta en función de R, ¿no? Capaz lo podemos visualizar un poquito mejor acá, ¿sí? Pero en principio sería lo siguiente. Si este es D de teta y esta es D de L, que vendría a ser la longitud del arco, y esto viene a ser R, está claro que estos tres están relacionados de la siguiente manera. La longitud de arco es igual a R de teta. ¿Bien? Tomando esto en consideración, voy a colocar entonces que D de L es R de teta, donde esto sería R y ese ángulo acá, esa apertura sería D de teta. Bien, ahora sí vamos a reemplazar esto aquí. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos finalmente aquí que el trabajito, ¿no?, que genera el campo para girar a este dipolo un D de teta, ajá, sería igual a F por D de L, que es R D de teta, y por el seno de teta. Fíjense aquí que tenemos lo siguiente. Fíjense aquí. Tenemos R, ajá, R por seno de teta. ¿Qué cosa es F por R por seno de teta? Vamos a ver, ¿qué cosa es F por R por seno de teta? Me interesa saber eso. Ajá, recuerda que estas fuerzas generan un torque. Aquí es igual el torque que genera una fuerza. Ajá, el torque va a ser igual a la fuerza, el tamaño de la fuerza, que es F, ¿sí?, por el tamaño, ahí está F, por el tamaño de R, ahí está, por R, por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, F y R. A ver, ¿dónde está? F es este y R es el de acá. F y R, ¿qué ángulo forman? Forman el ángulo teta, o sea, por el seno de teta. O sea que el módulo del torque, también conocido como momento de fuerza, si no es otra cosa que F por R por seno de teta. Y acá justo lo tienes, F por R por seno de teta. Es decir que finalmente el trabajito va a ser igual a el módulo del torque por D de teta. Ese es el elemento de trabajito que genera el campo para girar. Y es correcto, ¿por qué? Porque en realidad quien provoca el giro no es la fuerza. Quien provoca un giro es siempre el torque. De tal manera que el trabajito para girar a este dipolo y a intentar alinearlo con el campo, va a ser calculado de esta forma. Bien, finalmente lo único que queremos es averiguar cuánto es el trabajo total. Pues habrá que integrar simplemente el módulo de torque por D de teta. El torque provoca un giro de teta, no lo olvides. Muy bien, ahora esta parte final la vamos a reescribir aquí para que se note mejor. Muy bien, y entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Si el trabajito va a ser igual, vamos a volver a escribirlo por acá, el trabajo total sería la integral de los elementitos de trabajo, ¿sí?, recordando quién es el torque. Vamos a reemplazar. A ver, ¿quién es el torque? El torque no es otra cosa que FR seno de teta. Voy a colocar entonces aquí FR seno de teta y todo esto por D de teta. Ajá. Recordemos quién es la fuerza F, la fuerza del campo. Es Q por E en módulo. Ahí está. Q por E colocamos entonces. Q por E por R. Muy bien. Por el seno de teta. Seno de teta. Muy bien. Vamos a colocarle acá. Seno de teta por D de teta. Muy bien. Ahora vamos a borrar aquí también un poquito. ¿Qué es lo que tenemos finalmente aquí? Lo que tenemos finalmente es lo siguiente, ¿no? Vamos a recordar, ¿no?, que R, ¿quién es R? Este R de aquí, esta distancia por definición de nuestro dipolo eléctrico es simplemente igual a 2A. Entonces en vez de R yo voy a colocar 2A. ¿Qué tenemos entonces? Ahí está. Esto sería la integral de Q por E por 2A y por el seno de teta. Teta y D de teta, ¿no? Seno de teta, D de teta. Ok, seno de teta, D de teta. Muy bien.
Listo. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a sacar las constantes. A ver, la constante sería Q es constante, la intensidad del campo eléctrico es constante, 2A es constante y me queda por la integral de seno de teta d de teta. ¿De dónde a dónde vamos a integrar? Bueno, yo puedo, como lo que me importa a mí es cuánto va a girar, cuánto va a girar cuánto va a girar el dipolo eléctrico en función, obviamente, del campo. Lo que me interesa es la variación del ángulo. O sea que yo puedo colocar mi ángulo inicial cualquiera. Voy a colocar pi medios, de pi medios a teta. Muy bien. Fíjate acá que tengo 2A por Q. ¿Qué cosa es 2A por Q? 2A por Q no es otra cosa que el módulo del vector momento dipolar. Así que voy a decir que el trabajo va a ser igual al módulo del vector momento dipolar, que es Q por 2A por E, integrando, ¿sí?, de pi medios hasta teta, ya lo tienes, de seno de teta, que es lo mismo que menos, y por eso coloco aquí un menos, la diferencial del coseno de teta. ¿De acuerdo? Finalmente, entonces, si nosotros desarrollamos esta pequeña integral, vamos a llegar a la siguiente y última relación, que nos dice que, tomamos atención, nos dice que el trabajo va a ser igual a menos P por E, y esto me queda simplemente coseno de teta evaluado de 0, de pi medios, perdón, hasta teta. Muy bien, ya está. O sea que finalmente el trabajo va a ser igual a menos P por E por el coseno de teta. Si te das cuenta, es como teta es el ángulo que forma P con E. Fíjate acá, P, ¿no?, con E, P con E forman el ángulo teta. Entonces tenemos que el trabajo es igual a menos P punto E, es decir, la multiplicación escalar de ¿quién? Del vector momento dipolar por el vector intensidad y campo eléctrico. ¿Qué conclusión finalmente llegamos? Que si tú colocas a un dipolo eléctrico, es decir, una molécula en una zona donde hay campo eléctrico, el campo eléctrico va a tratar de alinear al dipolo eléctrico en la dirección del campo y por ende la molécula va a asumir una energía extra igual al trabajo que realiza lógicamente el campo. O sea que la molécula va a tener una energía eléctrica extra igual a menos P punto E. ¿De acuerdo? Entonces toda molécula en una zona de campo adquiere una energía extra. Eso va a ser muy importante cuando nosotros veamos el tema de polarización. ¿Ok? Bien, por el momento es todo. No olvides suscribirte a tu curso de física virtual.